bienvenidas. Ya nos estuvieron escuchando, platicando. Tenemos nada más y nada menos que a mi rockstar presente, al padre Juan Carlos. Ay, por favor. Quien estará con nosotros una hora y ayudándonos para moderar esta sesión estará Mayela Iriarte. Yo estaré aquí tras bambalinas en la grabación y edición y proyección de la presentación. Y también aquí a Pamela, que pues ha sido con nuestro contacto con 10 minutos con Jesús, para que pues esto se llevara a cabo, que realmente ha sido el Espíritu Santo el que ha impulsado el que se lleve a cabo esta iniciativa. Pues ya Mayela nos va a explicar toda la dinámica, y como les dijo, yo aquí estaré backstage. Muchas gracias, padre y Mayela, aquí los dejo. Muy bien, pues bienvenidas a todas, porque estamos, y todas, realmente en el Día de la Mujer, en el Día Internacional de la Mujer, ¿qué más, no? Pues tengo el honor de presentarles desde Ecuador, se conecta con nosotros, está el padre Juan Carlos Vázquez. Pues brevemente, él pues tiene una trayectoria, inclusive lo leía aquí en una de las páginas, dice, tiene una trayectoria que permite definirle como una persona inquieta. Es ingeniero en sistemas, doctor en teología y sacerdote desde mayo de 2015. Tiene varios proyectos digitales, entre ellos, pues, 10 minutos con Jesús, y hay otros 2 proyectos que ya usted, padre, si en su momento ve conveniente, nos puede hasta hacer partícipes de en qué consisten, ¿no? Y pues, sin mucha más presentación, para aprovechar el tiempo, como saben, esta sesión, lo fuerte es, bueno, el tema es crecer en la vida de oración, y queremos todas, pues, aprender más sobre este arte de hacer oración. Y hay unas preguntas que previamente realizaron alguna de las participantes en uno de los cursos que está impartiendo actualmente el padre sobre este tema. Y en su momento les indicaré cuándo también vamos a tener participación abierta a las que se hayan conectado en este momento. Y pues sin más, padre, no sé si usted quiere agregar algo a manera de introducción para darnos un marco a las personas que no estén en el curso. Ya, a ver, entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también, Mayela, por estas palabras, Olivia, y a todo el mundo que hace posible que estos encuentros sean viables, ¿no? Bueno, desde hace unos 2 años y un poquito más empezamos esta experiencia de 10 min con Jesús, 10 minutos con Jesús, como una experiencia de ayudar a la gente a hacer oración. Y hemos ido creciendo poco a poco con esta ambición. Y de hecho, hace poco hicimos una planificación estratégica y dijimos, a ver, ¿qué es lo que queremos ser? Queremos ser el sitio donde todos los, o es el puerto donde todos los navegantes digitales encuentren los pertrechos que necesitan para su navegación en el mundo de la oración. Y por eso ahora este espacio es perfecto porque cumple la misión que nosotros nos hemos puesto. ¿Y por qué pensamos que es tan importante esto? Porque la vida cristiana es básicamente una vida que está, que es vida, o sea, está activa, tiene que ir creciendo, tiene momentos, tiene como esta necesidad de expansión, de crecimiento, de lo que sea. Y entonces, justamente estos ratos de oración o la oración en el cristiano es lo que le da esa energía para poder crecer. Todas las plantas necesitan de agua, todas las personas necesitan de alimentación, aunque no cenen, pero de todas formas necesitan de alimentación el resto del día. Otras, los animales, o sea, todo el mundo necesita de un ambiente, de unas cosas. La vida espiritual también necesita crecer. Y lo fundamental es la oración. De hecho, por eso es llamativo, ¿no? Que el catecismo de la Iglesia Católica tenga 4 partes. La una que te habla de los 10 mandamientos, o sea, la parte moral, cómo tienes que comportarte, tal. La otra es la parte de la gracia, hablan de los 7 sacramentos, interesante y tal, de dónde viene la gracia. La tercera habla sobre el credo, en qué es lo que creamos. Creo en Dios Padre, en Dios Hijo, tal, 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 muy bien. Tal. Y la cuarta es la oración.
que coge el Padre Nuestro y lo desglosa. Y es que la vida del cristiano tiene que tener una parte moral, tiene que tener una parte en la que crees, que tiene que también alimentarse, tiene que tener una parte de sacramentos. La vida sacramental es fundamental, por eso hay que ir a misa, no solo escucharla online, hay que confesarse, hay que intentar meter medios extraordinarios para sacar la gracia, pero sobre todo hay que aprender a rezar, pues, porque si no sabes rezar, si no sabes hacer oración, te quedaste en la mitad y ahí no, o sea, te quedaste en nada, ¿no? Tenía una prima que por suerte ustedes no le conocen, o sea que sí puedo hablar de la única, eh, que cuando éramos chiquitos creció, era, por hablar mal y pronto, un animalón, o sea, creció tal, era todos le veíamos así. Hola prima, y cuando éramos súper pequeños, pero eso digamos que fue hasta los 15 años, y el tamaño que tenía a los 15 años es el tamaño que tiene ahora. Ahora yo le saludo así, hola prima, porque se quedó súper chiquita, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, eso ya es cuestión pero en la vida interior a algunas personas les pasa lo mismo. Pueden tener como un crecimiento en un momento y después se quedan como estancadas. Y dices, ¿qué es lo que pasó? Es que no le atinaron a la vida de oración, no le dieron la importancia. Tal vez van a círculos, van a retiros, hacen ni sé qué, están metidos en una y otra cosa, pero no le han dado la importancia a la vida de oración. Su relación personal con Dios es chiquitita. Y eso te das cuenta porque termina la acción de gracias y salen corriendo de la iglesia. O sea, ni siquiera terminan la acción de gracias, sino termina la misa, no se quedan en la acción de gracias, salen corriendo de la iglesia. Eso quiere decir que ese trato con el Señor falta. Falta eso que le da energías, que le da la forma de crecer, ¿no? Y por eso me parece que la oración es fundamental. Ahora, como las que habrán hecho el curso, una cosa que intentamos resaltar muchísimo en el curso es que cada uno tiene su forma de orar. No es una cosa fija, sino que cada uno tiene su forma. Y esto es interesante porque tienes que descubrir tu forma. Y no sé, hoy hablaba con una chica y le decía, tienes que encontrar tu forma, porque me decía, es que antes las cosas me transmitían como, me encendían y ahora más bien estoy fría. Bueno, pero la oración no es que vayas a salir con unos fervores y decir, Dios mío, ¿cómo? Ay, estoy como, no, nada, ni suspiros, ni tal. A veces estás todo el rato en la oración viendo el reloj, pero el tiempo que le dedicas a Dios es un tiempo que te hace crecer. Es un tiempo que mima la relación, es un tiempo que, que es tu demostración de amor, digamos. Y por eso es tan importante la oración. Bien, De hecho, entonces, padre, sí, esto Sí, que adelante. mencionaba, esto lo conectaba con la primer pregunta, ahorita que mencionaba de que a veces no hay, digamos, un gran entusiasmo por hacer oración. No sé si me permite leerla. Por favor. Sí, mire, esta primera pregunta dice, ¿cómo lograr hacer oración cuando nos ha ganado la falta de esperanza, desánimo y aridez espiritual? Cuando cuesta mucho trabajo hacer oración, cuando uno se siente incluso abandonado, a pesar de saber que no lo está, teniendo fe, pero falta confianza, nos dice Ginette. Ginette, pues esto yo te diría que son estados también del alma, ¿no? Hay momentos en los que el Señor permite esto y que son momentos en los que hay que demostrar el amor. Podría sonar un poco, pero si justamente lo que me pasa es que no siento nada, ¿cómo es que tengo que demostrar el amor? Porque el amor más grande es el amor que se da cuando uno no pide nada a cambio. Y esto es justo lo que haces en la oración cuando estás en un desierto espiritual, noche oscura del alma, desierto espiritual, una abstinencia, una falta de afectos, de inspiraciones. Esto es parte de lo que puede suceder a una persona que está intentando recorrer un camino de oración. Y es lo normal que suceda. Mira, hace poco, voy a intentar no expandirme tanto en cada pregunta, porque yo tiendo a hablar un montón, es un problema. Por eso la gente no me quiere. Pero entonces,
el otro día estuve con unos chicos de 12 años en el club, ¿no? Ya tenemos presencial, eran pocos. Entonces, les dije, muy bien, estamos en Cuaresma, vamos a hacer oración, limosna, ayuno, y entonces la oración. Y se me vino a la cabeza el decir, ok, les voy a contar la historia de Samuel. No sé si han escuchado la historia de Samuel, pero Samuel es el que su madre, Ana, le lleva al templo y le deja vivir con Elí, que es el sacerdote ahí, y él empieza a escuchar por las noches un Samuel, Samuel. Y entonces va a verle al sacerdote Elí, porque son los dos únicos que viven en el templo, y le dice, no, no, yo no te he llamado. Se va a volver a acostar y de nuevo vuelve a escuchar lo mismo. Va a verle al Elí y le dice al Elí, no, no. Una tercera vez, Samuel, Samuel, va corriendo a ver, ¿qué pasa? No. Y se da cuenta Elí, no, no, vas a decir la próxima vez que escuches tu nombre, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces los guaguas estos, yo vi cómo le engancharon con esa idea. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces se anotaron en los celulares, porque todos tienen celulares, se anotaron en los celulares y nos fuimos al oratorio. Entonces hicimos el siguiente experimento. Vamos a hacer esto de, cada uno se va a arrodillar y va a repetir en voz dentro suya, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor. Oye, nunca he visto rezar mejor a esos guaguas que siempre están distraídos y tal, arrodillados ahí, viendo al sagrario y repitiendo eso que acaban de aprender. A veces la oración es esto, es repetir una frase, que mientras te das en conciencia de que Dios está frente a ti escuchándote. Sí, aunque no sientas nada, no huelas nada, no tengas ningún otro tipo de contacto, eso te ayuda, o sea, es tu manifestación de cariño. Es como la madre que de repente tiene a su hijo que le han operado y dice que, y está al lado de la cama del hijo. El hijo está knockout porque le han puesto, no sé, un suero, le han puesto anestesia, lo que sea, está knockout, pero la madre no quiere irse al lado del hijo, le tiene sostenida la mano. Y lógico, eso es un cariño, eso es amor. Ese es el amor que le demostramos al Señor en la oración. Muy bien, padre. Y de hecho, también conecta con la siguiente pregunta que nos hace Angélica. ¿Por qué la oración generalmente es dirigida a Jesús principalmente y no a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo? Bien, en la oración tenemos que aprender a tratar a las tres personas. Pero Jesucristo se ha quedado aquí. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, nos dice el Señor en el Evangelio. Y es lógico que tengamos nosotros también esa como sensibilidad de acompañar al Señor que nos está acompañando hasta el fin del mundo. Por eso la oración, especialmente la que se hace delante del Santísimo, nos referimos a Él directamente, a Jesucristo que se encuentra ahí o en un oratorio tal. Pero si uno revisa la oración que Cristo nos enseñó, es el Padre Nuestro y ahí hablamos con Dios Padre. A veces es un poco difícil tratar al Espíritu Santo, pero cuando viene el escenario del Espíritu Santo o la fiesta de la Santísima Trinidad y tal, hay como también muchas tradiciones cristianas que nos ayudan a dar un impulso en ese trato personal al Espíritu Santo. San José María, por ejemplo, rezaba todos los días una oración que él mismo compuso y en las preces del Opus Dei rezamos también al Espíritu Santo y es algo que uno tiene que ir descubriendo. Tal es así que San José María hablaba de que él había descubierto como unos mediterráneos de su vida interior. Hay una colección, de hecho, que se llama Mediterráneos, la página web del Opus Dei, les recomiendo, es excelente. Y los tres primeros Mediterráneos son justamente el trato con Dios Padre, o sea, sentirse hijo, la filiación divina, esa es la oración al Padre que te hace que te des cuenta que eres hijo. Esto es increíble. Y luego está la oración a Dios Hijo, que es amigo, y luego el Espíritu Santo, que es el santificador, es el que al Espíritu Santo le pedimos que haga en nosotros, es el hacedor. Entonces, pese a que la mayor cantidad de oraciones físicas o escritas están dirigidas a Jesucristo, porque le tenemos presente en la Eucaristía, porque le tienes presente cuando comulgas o cuando vas a misa, cuando vas a una iglesia, a un oratorio, le tienes ahí y es lógico que hables con el que está ahí.
también en Jesucristo habita la Santísima Trinidad y entonces también hablamos con el Padre y con el Espíritu Santo, pero es lógico que focalicemos en la segunda persona. Pero después la oración tenemos que ir desarrollando. Y esto es algo bonito también. Hay cantidad de personas que tienen esto muy desarrollado, una devoción, por ejemplo, al Espíritu Santo brutal. Y en su oración le dedica mucho tiempo a hablar al Espíritu Santo. Este tiempo estoy investigando un poco sobre San José, pues me ha tocado hicimos un curso hace poco y tal. Hay gente que habla con San José en su oración. O sea, se dice de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que le tenía una devoción muy fuerte y que le pedía a él con constancia. Le pedía fuera de la oración y dentro de la oración también. La oración mental, ¿no? Porque voy a hacer un pequeño inciso aquí. Siempre cuando hablamos de oración tenemos que darnos cuenta que hablamos de dos cosas. Nosotros estamos hablando normalmente de oración mental, pero también está la oración vocal, ¿no? Por ejemplo, el Padre Nuestro es la oración vocal, que yo repito el Padre Nuestro y estoy haciendo ese rato de oración vocal. Yo rezo un Ave María, es oración vocal. Rezo el Rosario, es oración vocal. Me siento a rezar sin un texto directo, sino que simplemente levanto mi corazón a Dios o cojo esos mismos oración vocal, leo, lo cierro y voy pensando y hablando con el Señor de eso. Eso es oración mental. Es que es la que hay que desarrollar, porque muchas veces se desarrolla con facilidad la oración vocal y cuesta un poco más llegar a la oración mental, que eso es lo que nos enfocamos más en 10 minutos con Jesús. Mayela. Muy bien, padre. Pues pasando a otro punto, es esta una gran inquietud, bueno, nos comparte Janet esta inquietud, aunque sé que es general o de muchas personas, sobre todo en la actualidad que están tan de moda las clases de yoga y este tipo de ejercicios y técnicas para relajarse que favorecen también el estiramiento, etcétera, ¿no? Entonces nos dice Janet, si yo voy a clase de yoga, stretching o algún tipo de clase así, con una persona que no es católica, incluso es de una comunidad de secta o masón, ¿qué puede pasarme a mí? Bueno, si tiene COVID, te puede pasar el COVID. Pero las otras cosas, pasarte por contacto, no, nada. Pero en cambio, sí hace falta hacer una reflexión un poco más profunda de, bueno, ¿qué es el yoga? Entonces, hace poco publiqué una cosa de esto en Catholic Link también. Le ofrezco a Olivia pasar el enlace que profundiza un poco más, pero voy a intentar, como había esta pregunta, explicar brevemente. El tema es que el yoga tiene un conjunto de cosas. Primero, que no hay un solo yoga, sino que hay un conjunto muy variado de tipos de yoga. Segundo, que el yoga implica una cantidad de cosas que son buenísimas, como es, por ejemplo, el control de la respiración, la gestión del cuerpo, la flor de loto y tal, todas estas cosas también que yo no sé cómo pueden llegar a tener esa flexibilidad, pero efectivamente es buena para el cuerpo, porque de alguna forma lo relaja, hace que tengas más control de tu respirar, que bajes las revoluciones, cosa que yo tengo que aprender también y tal. Pero bueno, son cosas como lógicas y buenísimas. Lo que pasa es que detrás del yoga hay como una filosofía también. Entonces, esta filosofía hace que parte de ese entrenamiento te ayude, por ejemplo, a vaciarte, a poner tu mente en blanco, a repetir mantras, a hacer cosas que en definitiva te sacan de lo que nosotros estamos intentando hacer cuando haces oración. Cuando haces oración, no te quedas solo tú, no haces cosas para ahuyentar al mal. Lo que estás hablando es con tu padre. Entonces, si te pones en posición de hacer cosas raras, entonces es lógico o sea, por ejemplo, vaciarse. Eso es lo más contrario al tema de la oración. Porque si te vacías, ¿dónde dejas a Dios? O sea, lo último que sacas es a tu yo. Te quedas solo tú. Y entonces, cuando uno empieza a meterse con cada vez más frontalidad en todas estas cosas, puede llegar un momento en que te haga daño la fe. Pero no es que te vas a hacer ni masona,
ni sectaria, dudo mucho, porque realmente yo creo que todas las personas que estamos, por ejemplo, en este chat, en este instante, en este Zoom, tenemos como una formación, tenemos unos intereses de conocer más a Dios. Es muy difícil que ahí se cuele alguna cosa tan negativa, pero en cambio, sí que te puedes enfriar, sí que estas cosas te pueden llevar a tener una oración más seca, como decíamos antes, ¿no? O pasar, forjarte tú misma un desierto, porque estás siguiendo unas prácticas que llevan al desierto, no unas prácticas que te... Entonces, mientras el yoga se queda en respiraciones, en movimientos y todo, es inocuo, o sea, no hace daño. Cuando ya pasa al siguiente nivel y es repetir cosas, ejercicios de vacío, entonces ahí ya estás metiéndote en una arena que no es recomendable para el católico. Ok, muy bien, pues está muy claro. Y también nos comenta Marcia que por qué los católicos, hablando de la importancia de las posturas, padre, de cómo este lenguaje no verbal tiene un significado detrás, dice, ¿por qué los católicos juntamos las dos manos al rezar y en yoga se juntan dos dedos? Y bueno, yéndonos a la meditación cristiana, sí hay posturas que favorecen lo que llamamos el recogimiento interior. A ver, esta pregunta es muy buena, Marcia, porque va hacia atrás, ¿no? Yo te diría que hay algunos gestos que nos ayudan a meternos más en la oración. Un sacerdote cuando reza, yo no sé si se han fijado, me voy a poner de pie, pero entra así cuando va a celebrar la misa. Esto se hace no porque se vea bonito, no porque no sabes, no puedes meter las manos en los bolsillos, sino porque eh, esto es un signo que usamos los cristianos para representar algo, para representar adoración, para representar cercanía con Dios, para decir que estamos en una acción en la que ponemos toda la fuerza. Si ves las manos unidas, es como las manos atadas. Las manos abiertas funcionan para cualquier cosa. Las manos unidas son unas manos en las que solo puedes hacer una cosa, que es pedir. Si intentas comer así es un poco difícil. Bueno, a menos de que pongas un sándwich y te comas, pero es más difícil. Las manos así solo son para Dios. Es un símbolo, un símbolo. Esto heredamos de Jesucristo. No tengo idea si Jesucristo juntaba las manos para indicar tal. No sé, tampoco sabría decirte si esto parte de, no sé, de una costumbre judía antigua. Los judíos no les he visto juntar las manos. No, yo creo que es más cristiano, pero debe ser cristiano de los primeros siglos, porque en cambio sí hay pinturas antiguas en las que se recoge a muchos, o sea, en la actitud, se llama actitud orante. Ahora, juntar los dedos es una actitud, dentro del cristianismo se hace como respeto. Los sacerdotes, por ejemplo, cuando celebramos misa, bueno, esto no lo hace todo el mundo, ¿no? Pero a ver, les voy a contar una pequeña cuchufleta, porque seguramente algunas de estas, de las de aquí y tal. Cuando yo vivía en Roma, yo estudié en Roma 8 años teología y estuve trabajando en la sede central del Opus Dei. Y entonces ahí coincidió unos años en los que estuve viviendo en el Consejo General, era el secretario de la casa. Entonces, fue un tiempo increíble porque estuve con el anterior prelado que se llamaba don Javier Echeverría y estuve con el actual prelado que era antes uno de los custodes, uno de los que siempre estaba con él. El tema es que estaba viviendo en esa casa y de repente nos dicen, nos preguntan a dos que estábamos viviendo ahí, era una casa de 20 personas. Dos de los que estaban, si estábamos dispuestos a ordenar, nos habíamos ido para ese fin, estudiamos teología, yo ya tenía mi doctorado en teología, lo acababa de sacar o estaba a punto de terminar, y entonces si quería, entonces, chévere, o sea, para eso estamos, ¿no? Fue toda una experiencia el asunto, pero bueno, el tema es que mi ordenación fue desde que dije sí, digamos que fue como 2 meses después. Una vez que me ordené diácono, porque para ser sacerdote primero tienes que ser diácono, seguía viviendo en esa casa. De hecho, hasta que me volví, seguí viviendo en esa casa. Entonces,
Durante los 6 meses que duró mi diaconado, empezamos a, yo y este otro chico que era uno que venía de Hong Kong, o sea, yo de Ecuador y él de Hong Kong, era de los sitios, o sea, pero nos llevábamos súper bien. Pero el tema es que nos dedicamos a ver cómo celebraban la misa, hasta todos los gestos que hacían los curas que vivían en el centro del Consejo General del Opus Dei. Entonces, cuando le ayudábamos a don Javier, o sea, yo le ayudaba un día a don Javier, él le ayudaba a don Fernando Caris y a don Mariano, y nos íbamos turnando y a otros curas más. Entonces, eso ayudábamos a primera hora de la mañana. Todos los días jugábamos a las misitas, porque el diácono tiene que aprender a hacer misa. Ustedes no saben, pero los curas para aprender a hacer misa tienen que jugar o sea, jugar, digo, entre comillas, ¿no? Entonces te llevas a un copón de madera, como si fuera de niño que utilizan cosas de maderita así para, bueno, lo mismo. Y entonces y nos íbamos diciendo, oye, ¿te diste cuenta que el Padre hace esto? Sí, repite esta oración. Dice, o sea, nos volvimos unos frikis, o sea, veíamos todos los pequeños detalles. Entonces nos dimos cuenta que don Fernando Caris, el Padre, y los sacerdotes mayores especialmente, cuando celebraban la misa, una vez que pasaban por la consagración, no despegaban los dedos. O sea, tenían estos dedos juntos. Y cuando juntaban las manos, juntaban de esta forma. Siempre estaban estos dedos, a ver, estos dedos así. Ya. Perdón, esta cámara es un relajo. Pero siempre estaban juntos los dedos. Y entonces, ¿y por qué hacen eso? Y le encontramos que antes esto era una cosa que todos los sacerdotes tenían que hacer y que se quitó en el Concilio Vaticano II. Pero que antes, después de consagrar, los sacerdotes juntaban las manos. Y a mí me gustó tanto ese gesto que yo intento hacerlo. Pero ese gesto, cuando separas las manos, se abren las manos completamente. Entonces se vuelve a esta actitud y luego cuando juntas, se juntan los dedos. Pero esto es un detalle, que se juntan los dedos porque si tienes alguna partícula que ha quedado de nuestro Señor en los dedos, se cuida de que no caiga. ¿Se entiende, no es cierto? Pero esto es, los gestos implican mucho, o sea, tiene como mucha significación o significancia o significado. Mencionaba Marcia también el tema, padre, de la diferencia o semejanza entre las mantras, repetir mantras y las jaculatorias. Si nos puede aclarar, por favor. Claro, nada que ver la una con la otra, ¿eh? Porque un mantra es una cosa que no sabes qué estás diciendo, es una cosa que no va dirigido, sino que es como este mismo, ¿no? Un proceso en el que te confías, que te va vaciando o que te va buscando alguna cosa. Una ejaculatoria es como un piropo. Una ejaculatoria es una frase que va a alguien, es una flecha que tiene una dirección concreta y que tú sabes cuál es, que es el corazón de Dios o a la Virgen María o lo que sea. Cuando no diriges el asunto, pasa a ser una tontería. Next. ¿Hay algún orden de hacer las cosas que favorezca la oración mental? Es decir, cuando yo voy a iniciar la oración, ¿hay algún procedimiento o algunos tips que nos pueda dar para que favorezca la oración? Sí, de acuerdo. Hay una cosa que es fundamental. Ya dije fundamental. Ya, fundamental. Ya. Que es, cuando uno se siente a hacer oración, lo primero que hay que intentar hacer es conectarse. O sea, es imposible llegar, voy a hacer oración, me siento y digo, por la Señora Santa Cruz y ya estoy en actitud orante. No, es imposible. Hay que conectar. Entonces, si quieres hacer que tu tiempo de oración sea más eficaz, más fructífero, hay que conectar. ¿Y cómo se conecta? Pues conectarse quiere decir en la oración mental, darse cuenta de que estás delante de Dios y que tú eres una criatura de nada y Dios es un Padre buenísimo, dueño de todo. Esto en algunas ocasiones puede durar un poquito, en otras ocasiones puede durar toda la oración, porque no me doy cuenta, porque todavía no arranco. Es como el que está con el motor de estos que jalaban así para encender.
Y bueno, eso hay que darle una y otra vez, hasta darme cuenta, Señor, sí, estás tú aquí y yo soy nada. Y este es el arranque, este es la conexión. El tiempo de conexión es súper importante. Si es que te sientas a hacer una oración y lo primero que coges es un libro e intentas que el libro te conecte con Dios, te estás perdiendo, o sea, es difícil. En muchas ocasiones no lo harás. Mientras que si te fijas en justamente la oración que empezamos en 10 minutos con Jesús, que es la que nos enseñó San José María, es Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia. O sea, es perfecta esa oración, con lo cual es tan buena que muchas veces ese arranque o esa conectividad que tienes que hacer con Dios será repetir esa oración hasta cacharle bien lo que estás diciendo. Mens concordat vocet, se dice, que la mente concuerde con lo que estoy diciendo. Y eso ayudará a conectar. Ese mensaje, o sea, eso es clave. Ok, y pues Liliana nos pregunta algo muy similar, muy relacionado con lo que está usted diciendo, pero dice a usted en concreto, ¿no? A usted, Padre Juan Carlos, ¿qué es lo que más le ayuda a la hora de asentarse a hacer oración? A mí lo que más me ayuda es que esto no esté cerca. Porque cuando esto está cerca, me engaño. O sea, cuando esto está cerca, no. Entonces lo que hago es, hoy por ejemplo me fui a hacer la oración con esto, que es un iPad súper antiguo, pero suficiente para los textos que necesito. No se conecta con nada, es súper autónomo y entonces para mí, o sea, la oración de sacerdote es súper importante, porque si no vives de las rentas. O sea, cura que no reza, cura que no hace nada. Y pues, no sé, puedes hablar bonito, pero si no rezas, no haces nada. Entonces, claro, para mí es más importante, porque a veces me doy cuenta que no es, o sea, que o estoy pensando en mí o en la interactividad de las redes o algunas cosas, y eso me vacía. Por eso cuando me voy de curso de retiro, cero digital, o sea, cero digital. Cuando intento meterme en el retiro mensual, intento igual, aunque a veces me cuesta porque tengo como actividades y tal, pero bueno, yo sé que si soy generoso con el Señor, Él hará las cosas, Él será el que provea para que la dirección espiritual sea más acertada, para que ese consejo a un amigo tenga más peso, para que las almas se conmuevan, para que las personas que escuchan 10 minutos con Jesús les sirva realmente. Si es que mi oración no sirve para mí, para conectarme con Dios, ¿cómo puedo predicar? ¿Cómo puedo? No tiene mucho sentido. Por eso a mí lo que más me sirve es quitarme los distractores. Y un distractor súper importante es el teléfono. Ok, de acuerdo, muy claro. El teléfono, una gran herramienta, pero sí, un distractor fuerte al momento de hacer oración. Sí, yo te digo, yo no tengo la fuerza de voluntad Sí. para tener el teléfono en modo avión, porque ya, o sea, no me engaño. Cuando bajo con el teléfono al oratorio, lo reviso. Lo reviso, no puedo. Me ganan las... ¡Ay! Será por ansioso, ¿por qué será? Pero me gana el asunto. Muy Entonces, bien, en cambio, padre. si no tengo ahí, no, ya está. Perfecto. Pues Mariana, tengo entendido que estás aquí, que nos acompañas y que querías hacer una pregunta, Mariana. Hola, padre, mucho gusto. Buenas Y de Dios, Mariana. tengo una pregunta. ¿Cómo hacer para perseverar en la oración cuando no se está en gracia? Bien, yo creo que esta pregunta es fundamental porque nos acerca a dos realidades. Una es que hay personas que normalmente no están en gracia. No sé, digamos,
una persona que vive en estado de pecado porque se ha casado 2 veces o porque, no sé, cualquier cosa que le impide, o porque vive con su novio que nunca le pidió la mano, o le pidió la mano pero luego no cumplió, no sé, ya, aquí vamos a poner cualquier tipo. Y luego tienes otras personas que simplemente no están en gracia porque han cometido un pecado reciente. Son como dos situaciones distintas, pero que nos ayudan a comprender mejor que, que la oración es súper importante en los dos casos. Porque en el primer caso, si no hay oración, ya que no pueden entrar a los sacramentos, si no hay oración, realmente es una catástrofe. Mientras que si hay oración, por lo menos tienen una pata de la mesa, o si quieres, la fe y la oración son por lo menos dos, se pueden agachar más, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, a mí me sorprende, pero muchos de nuestros hermanos evangélicos, por ejemplo, o testigos de Jehová, bueno, esos no son bueno, tenemos dos evangélicos que son los que más conozco así de cerca. Es increíble su forma de rezar. O sea, ellos no tienen sacramentos, pero rezan. Eso sí rezan, pues. Están ahí, rezan cantando, rezan los salmos, se saben de memoria, están una y otra vez. No rezan el rosario, pero puchicas que se saben el Padre Nuestro, las explicaciones y estudian la Biblia y están rezando. Y entonces eso es lo que les sostiene y son personas buenísimas. No estoy diciendo quién tiene la verdad y tal, ¿no? Es interesante saber también que parte de la verdad también está con ellos. Nosotros sabemos que en la Iglesia Católica está toda la verdad, pero parte de la verdad está con ellos también. Entonces, esa parte de la verdad es la oración. Por eso es importante que esforzarse cuando uno no tiene o no siente o no está en gracia, esforzarse por perseverar, porque saber que me puedo conectar de nuevo a la fuente me ayuda a crecer. Porque si no crezco, es un poco difícil que eso, ¿no? Si no crezco es un poco difícil mantenerme. Y luego para poder irme a confesar o para tal, igual, necesito esa fuerza que me va a dar la oración. Eso te diría. Perfecto, muchas gracias, padre. De nada. Vamos bien, ¿eh? 40. Vamos bien, vamos bien. La Lucía, nos enviaste una pregunta que querías hacer. Adelante, bienvenida. Hola, sí, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Se puede ser un buen cristiano, una buena cristiana sin oración? Muy difícil. Ana Lucía, no te metas por ahí. Muy difícil. Porque, porque es como no alimentarse. Entonces, ser buen cristiano, no sé, es como decir que eres buena hija y le quitaste el habla a tu mamá hace años. Te puedes considerar la buena hija porque le dejas la plata para que sobreviva no sé, en un pensionato o lo que sea, pero no, o sea, si realmente el amor se manifiesta en el trato. Un cristiano necesita de la oración. Y es más, los mejores cristianos necesitan más de la oración. Mientras más compromiso y mientras más idea uno tiene de que es poca cosa, más necesita de la oración. Esto es increíble, porque sin oración no hay la energía, no hay el fuel. Por eso, santo sin oración, imposible, ¿no? Cero. Santo necesita necesariamente la oración. Igual que necesitamos todos de alimentarnos, igual que necesitamos todos de, de eso, de las cosas básicas, ¿no? Del ambiente en general. ¿Convencida, Ana Lucía, o alguna cosa más? Sí, no, o sea, digo, yo sé que estoy en este curso para aprender a hacer oración y sé que es bueno, ¿no? Pero muchas veces hay gente que, pues, que no lo ve así tan importante el rosario y otras cosas, ya hay gente que se considera un buen católico o que está en buen camino, ¿no? Entonces, pues mi pregunta iba más enfocada ahí de cómo también
poderle ayudar a alguien, ver la importancia de la oración, ¿no? De acuerdo, pero ya te digo Pero que sí, es o sea, importante. la parte del alimento, Sí, 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 te cacho completamente. Pero me parece que es como alimento, pero también me parece que es la disposición del hombre. Cuando el hombre es autosuficiente, o sea, mira, estamos llegando, el hombre moderno tiene una sensación de que es el que manda, tiene la sensación de que le puede reclamar a Dios, de que no le escucha, por ejemplo. Hace pocos siglos esto era impensable, pues, impensable. Pero ahora es como, no, yo soy como súper autosuficiente. Por eso les decía antes que un componente importante de la oración es sentirse pequeñito delante de un Dios bueno, gigante, porque esa te pone en perspectiva. Y mucha gente no reza porque es demasiado grande para rezar. Y si quieres, en este sentido, vale la pena volver a leer El Principito porque siempre refresca, ¿no? La visión de Saint-Exupéry es espectacular al respecto, ¿no? Las cosas esenciales es muy difícil que las vean las personas mayores. Y por eso los niños tienen que estar explicándoles constantemente a los mayores las cosas de los niños, porque no entienden. Y un niño nunca hace problemas para rezar. ¿Te has dado cuenta? Mientras más niño, hay que rezar de una. Y en cambio, cuando nos hacemos viejos, eso dicen, mientras más viejos, menos pilas, ¿ya? perfecto, muchas gracias. Prego. Carla, es tu turno. Hola, hola, padre, buenas noches. Buenas Yo de tengo Dios. otra pregunta, es ¿qué consejo nos puede dar para cultivar el silencio interior? Muy bien. Vamos a ver. Me parece que es importante, Carla, que uno se acostumbre a hacer silencio. El cardenal Sara, que era hasta hace poco el cardenal encargado de la Congregación del Culto Divino, escribió un libro justamente sobre el silencio. Y ahí hablaba no solamente de la importancia que tiene el silencio, sino la necesidad que tenemos todos de practicarlo. Porque es muy difícil escuchar a Dios, porque Dios habla bajito. Dios habla bajito. Y eso quiere decir que tenemos que aprender a estar en la misma sintonía. Eh, Dios además no habla solo a través de la predicación, o no solo habla a través, sino que habla a través de las cosas que te suceden en el día, de un consejo, de tal. Pero ¿cómo entender a Dios ese lenguaje? Pues hay que hacer silencio interior, porque sin silencio interior es muy difícil. ¿Y el silencio interior qué es? Es no poner, por ejemplo, la mente en tus problemas, que a veces son acuciantes y están alrededor y no sabemos cómo reaccionar y tal, pero hay que aprender a poner el control de las cosas en manos de Dios y no pedir por nuestras cosas desesperados, sino más bien, Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad. Ayúdame a aceptar tu voluntad. Eso es una cosa que cambia la perspectiva, porque de nuevo no es el que está rezando como un tipo que tiene su misión parece que Dios no se ha dado cuenta que me está haciendo sufrir. Entonces le voy a decir yo, oye, me estás haciendo sufrir. No, es al revés, es yo que soy una nada, que intento conectarme con Dios, que es un Padre buenísimo y gigantesco y dueño de todas las cosas, para que me ayude a llevar a cabo su voluntad. Llevar a cabo su voluntad. Esto es muy potente y necesita de la ayuda de Dios. Y para eso se necesita silencio interior. Entonces, bueno, estas son las cosas que tenemos que ir descubriendo y haciendo, cada uno. No sé si con eso te basta o quieras redondear por otro lado. Y por ejemplo, padre, ahorita que hay muchos distractores, que tú nos comentabas que no bajabas ni con el celular al oratorio,
sea, de cómo podemos nosotros generar ese silencio interior, o sea, en la misma oración, me imagino, ¿no? Pero Sí, o sea, mira, yo te recomiendo que tenemos nosotros un segmento. Yo he aprendido mucho porque cada una tiene una forma distinta de orar. Entonces, yo he aprendido mucho de la gente que entrevistamos en 10 minutos con Jesús. Tenemos un segmento que se llama Los secretos de la oración y que hacemos estas preguntas de cómo rezan a muchas personas distintas. De hecho, este viernes tenemos uno con una chica, creo que es de Costa Rica, se llama María José, pero le dicen Tubi, y es una chistosísima y tal, tal, tal. Ok, cosas que he aprendido durante este secreto de oración es, por ejemplo, que mi realidad es muy distinta a la realidad de ustedes. Yo tengo aquí 2 pisos abajo un oratorio y es hermoso mi oratorio. O sea, de largo el mejor sitio para rezar. Pero claro, ustedes no ha de ser así, pues. Entonces, una de las chicas que entrevisté, que es una mamá, me dijo esto. Creo que era una mamá de 7 o de 5, además más o menos todos guaguas, todos chiquitos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede una mujer así conseguir un rato de paz? ¿Cómo puede hacer oración, silencio interior, si todo está, mamá, todo, una cosa así terrible? Hasta el perro ladrando, ¿no? O sea, ya, y como decía que mi oratorio, y donde tengo mi sagrario y tal, 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 es mi carro. Me agarro al más chiquito, me meto en el automóvil y se va a dar vueltas alrededor y reza cuando esté en el carro. Silencio interior, formas de llegar a estar solas con el Señor. Otra que va a misa, intenta llegar antes y se sienta con el Señor tal. Otra que cuando ella se construyó la casa y cuando se construyó la casa hizo un espacio, una esquina que nadie puede entrar, que es antisísmico, antibombas y tal, y ella se sienta a hacer ahí la oración. Bueno, cada una, aquí hay una expresión que es bastante de la parte central del país, que a mí me gusta bastante porque identifica, dice, vivito, vivito, alzando el pelito, que quiere decir que cada uno que se arregle el asunto, digamos, o sea que siempre hay formas, y Dios provee, cuando uno quiere, Dios facilita. Pero a veces yo he tenido supernumerarios, por ejemplo, que su rato de hacer oración es cuando están amarcando al último hijo. O sea, es que no tengo otro sitio, porque hay que llora a cada rato este guagua. Entonces, bueno, ahí vas haciendo oración, seguramente repetirá muchas calculatorias con respecto al niño Dios, o no sé cómo haga, pero le hace así. Y cada uno tendrá que ir buscando cómo compaginar su vida con esto. muchas gracias. De nada. Muy bien. Y bueno, también por ahí dicen, ¿no, padre? Que llevar a la oración los temas que se nos vienen, ¿no? O que más nos preocupan, o sea, meterlos al diálogo con el Señor. Total, así es. Eso es, o sea, ¿qué alimenta la oración? Perfecto, pues nos Estas acompaña cosas. aquí Andrea, que también deseaba hacer esta pregunta tan interesante y que es, yo creo, de las preguntas que más se hace la gente o nos hacemos las personas cuando empezamos a hacer oración. Adelante, Andrea, bienvenida. Gracias, buenas noches, padre. Aquí, Buenos Dios. ¿cómo saber si las luces que van saliendo en la oración vienen de Dios o son inventos míos? Esto es terrible. Imagínate, engañadísima la Andrea, ¿eh? Porque se ha estado en lo mismo. O sea, si escuchas en tu oración, cómete todo el pastel, eso es tuyo. Eso seguro que es tuyo. Porque Dios normalmente no te dice esas cosas. Pero si te das cuenta, como hay algunas reglas que, uno, Dios nunca te va a hacer que cometas un pecado. O sea, no te va a decir, mátalo, mátalo. No, eso jamás. Si te dice eso, eso no viene de Dios. Eso es tuyo o de alguien más, pero de Dios no. La segunda es que normalmente te ayuda a ser mejor. Es una cosa que te lleva a ser mejor. El tercero es que normalmente cuando uno escucha algo, le da paz. O sea que no tengo todavía esa como, no sé, nerviosismo o tal, sino que me da paz. Y la cuarta es que normalmente
es muy raro que escuches una cosa con palabras, sino que normalmente vas a tener afectos o inspiraciones. Y esos afectos te van a llevar a, me tengo que comportar mejor aquí, tengo que cambiar esta disposición acá. Normalmente no son ejecutadas hasta el último, sino te puede decir, me estoy portando mal con mi mamá. Entonces ya tú tienes que dar las otras cosas, ¿no? Que portarme bien es llamarle más por teléfono, que es no gritarle nunca, que es ya la concreción ya es tuya, pero el afecto que tienes en la oración de me estoy portando mal con mamá, eso es de Dios. Entonces, bueno, ahí se va como completando estas cosas. No sé si te he respondido completamente, Andrea, o Muy bien, muchas gracias, padre. de nada. Bueno, excelente, pues vamos acercándonos 8 minutos. al final. Tenemos todavía unos minutos que nos encantaría que quien desea hacer una pregunta la haga y puede activar su micrófono por su cuenta. Adelante. Padre, yo quisiera pedirle un consejo. Soy Astrid, Hola, estoy Astrid. dando clases a unos adolescentes, los estoy preparando para su confirmación y varios Ya. de ellos me han cuestionado y me hacen muchas preguntas que a veces la verdad que siento que me saco las respuestas de la manga. Y y he tratado de motivarlos a que se acerquen más a Jesús, a que lo busquen, a que lo conozcan. Les digo, ustedes háblanles, si no saben cómo, díganle, no sé cómo, pero quiero conocerte. Pero siento que se me quedan viendo como que, ay, pobrecita la señora, así no puede ser. Entonces, ¿cómo podría ayudarlos a que ellos se animen? Ya. A ver, yo te diría varias cosas. La primera es que tienes que rezar, Astrid, por los chicos. O sea, tú misma, antes de empezar las clases o cuando vayas a misa o como hagas, pero tienes que rezar, porque esto es fundamental. El que no reza no consigue las cosas, porque el que hace el cambio en los chicos es sobre todo Dios. Entonces, uno es rezar. Dos, te aconsejaría también que los chicos tienen formas de aprender distintas. Y ahora estamos viviendo una época en la que con la pandemia todo el mundo está como, espera que les sorprendas, ¿no? O sea, escuchar una catequesis online. O sea, ustedes son unas héroes para mí. O sea, escucharle a un cura un lunes por la noche, bueno, para mí ya son aquí las 10, pero ustedes son un poco más temprano, pero es una hora, es una cosa. O sea, por favor, no traigan a ningún adolescente aquí, ya hubiera muerto en el intento, se hubiera ahorcado, así, o sea, imposible, imposible, porque ellos aprenden de forma diferente. Hay que ser mucho más interactivos, hay que tener, por ejemplo, cosas que a mí me han funcionado. Dependiendo la persona, les recomiendo que escuchen podcast, porque los podcasts hay cosas que les viene súper bien, ¿no? El podcast por ejemplo, me gustó mucho para las chicas adolescentes, el de Amar Así. Luego yo les ofrezco dejar estas cosas también a Olivia para que les pueda pasar a todas, pero Amar Así es un podcast buenísimo que tiene unos sobre teología del cuerpo y tal, tal. Entonces, son chicas jóvenes mexicanas que rezan y entonces eso es increíble porque van contando de sus experiencias y tal y a los chicos les engancha, especialmente a las más despiertas intelectualmente. Sacerdote a Bordo tiene también algunas cosas, 10 minutos con Jesús, Godcast, hay como muchas cosas ahora disponibles, ¿no? Que vienen en este formato. A veces tienen que ser pastillas súper pequeñas. Por ejemplo, Catequiz de Cotelo, de José Javier Cotelo. Cotelo son espectaculares, pastillas de 7 minutos que realmente te cambian, o 3MC, que son unos videos pequeñitos hechos por un sacerdote
de Austria y que están ahora disponibles en todos los idiomas y son audio, o sea, son videos de 3 minutos que te explican distintas realidades. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer en las catequesis ahora es mucho diálogo, o sea, lo que no hemos hecho aquí, porque un diálogo con 121 personas es un poco difícil, pero vas preguntándole a fulana, a ver, Liliana Angulo, ¿por qué te ríes? Ya, por ejemplo, ya directamente si vas haciendo preguntas de este estilo, haces que interaccionas más, ¿no? Porque si en cambio dices las cosas o sea, sin que ellos se involucren, es muy difícil que un adolescente enganche. Entonces, rezar, utilizar recursos, interactividad. Perfecto, padre, muchas gracias. Los voy a aplicar todos. Espero, porque si no, yo aquí sacándome el sucio y vos no aplicas, ¿qué es pues? No, padre, claro que sí, seguiré su consejo. Gracias. Bueno, tienen 3 minutos más y me voy a meter a la cama corriendo, o sea que... Adelante, ¿alguien más que quiera participar? Aprovechemos al sacerdote. Yo. Buenas noches, padre. Yo nada más le quería preguntar, soy Laura. Buenas noches. Yo después. ¿Qué diferencia hay entre un sacerdote y un pastor? Últimamente en Netflix, luego me aparecen películas buenas, pero ya me quedo con la congoja al final, si es católica o no, porque pues meten mucho al pastor. Yo quisiera saber si es católico o no, si estamos haciendo bien, porque dejan un mensaje muy bonito, muy inspirador. Entonces me gustaría saber. Ya, yo te recomiendo que utilices una cosa, una nariz católica. Hay que aprovechar a utilizar los recursos que nuestros hermanos protestantes hacen, porque son excelentes, son de un nivel y una calidad brutal. Entonces, por ejemplo, hay una serie que se llama The Chosen, que está hecha por, creo que son pentecostales o tal, que es lo mejor que he visto con diferencia en todo lo que se ha producido sobre la vida de Jesucristo, pero con diferencia. Y se puede aprovechar. O sea, eso es la ventaja que tenemos los católicos, podemos purificar todo, o sea, hacer las cosas, utilizar lo bueno que hay. Es muy difícil que a alguna de ustedes les cambien la forma de pensar. Si están metidas en este Zoom, es porque tienen intereses de crecer en formación. Con lo cual, una película es muy duro que te transmita algo como que no le quieras a la Virgen o que tengas una pareja del mismo sexo, no sé. Sería ridículo. Más bien es lo que hablábamos antes de tocar al masón o que te transmitan cosas, no. Pero en cambio hay que tener una actitud activa en leer el catecismo, o sea, yo no tengo ningún problema que vean series y que estén con cosas de tal, si es que por el otro lado asisten a medios de formación, siguen este tipo de charlas, también tienen como algo que se suena algo mal, entonces funciona la nariz católica y dices, a ver, esto no me suena tanto, pregunto, digo, tal, ya está, con eso basta. Pilarica, tu pregunta tiene que ser de un minuto, ¿ah? Ok, soy Nora, nada más mi celular se llama Pilarica, pero yo soy Nora. Ah, ya. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una situación de enfermedad y la pregunta es cómo vivir la oración cuando la enfermedad es muy dura. Vivir la oración se complica, pero es totalmente necesario. Cuando no hay ni cabeza ni tanto espíritu para vivirla, pero es totalmente necesario. Es que tu oración es tu enfermedad. O sea, es esto, solamente repetir, Señor, esto por ti. Señor, esto por ti. Señor, esto por ti y por la Pilarica, para que no se le acabe la batería. Esto o sea, estas cosas, ya le cambiaste. Pero bueno, esto mismo, porque la enfermedad es tu oración. Y hay días en las que hoy me vino a ver una supernumeraria y luego me mandó un mensaje que se había pasado toda la tarde vomitando, que no había podido ni rezar ni nada y tal. Bueno, o sea, Dios permite esto. No te va a cuando te mueras decir, ajá,
Y el 8 de marzo que estuviste, no me hiciste la oración de la tarde, menos dos días de purgatorio por muda. No, de ser, va a ser completamente distinto de estar cerca. Muy bien, listo. Yo estoy en cambio a punto de cerrar. Les ofrezco, a ver, cosas que les ofrezco. Una serie de links para que se bajen cosas o tengan recursos. Sigan a 10 minutos con Jesús, porque nos esforzamos en darle muchas cosas para la oración a la gente. Entonces, ya sea en Instagram y luego también en los chats y en YouTube y lo que sea. Luego, les recomiendo, bueno, si es que alguna quiere seguirme también, intento poner con constancia contenidos personales y contenidos tal. Luego también me parece que es una cosa buena que estén buscando siempre fuentes fidedignas, o sea, fuentes adicionales que les pueda dar tranquilidad en este camino de crecer en la vida de oración. Con lo cual, muchísimas gracias a todas. Realmente son unas héroes, aguantarse tanto tiempo, pero bueno, espero que a alguien le haya servido algo de alguna de las preguntas o de algo de lo que haya salido aquí. Ofrezco mañana rezar por ustedes, ponerles de mi misa y nada, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Mayela, has hecho un trabajo perfecto, maravilloso. Ponle 20, por favor, Olivia. De hecho, padre, nos dicen en el chat, padre, por favor nos meten su bolsita de oración. Así que ya nos dijo que sí. Nosotros también desde esta ciudad, Culiacán, Sinaloa, y bueno, también otros lugares que se hayan conectado, le mandamos oración hasta Ecuador. Muchísimas gracias por su tiempo, padre. Y como las buenas series y las buenas películas, will we continue? Seguro. Chévere. Muy bien. Bueno, Dios les bendiga y ya estaremos entonces atentos a los nuevos episodios de la vida de oración. Dios les bendiga. Muchas gracias, padre. Gracias, Pamela, y muchas gracias a todas las que se conectaron. Que tengan muy buenas noches. Que descansen. Bye, bye. Igual, chao. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.